Buen día, esta es la materia de mecánica clásica con el profesor Samuel Morales Bonilla. Los integrantes del equipo son Jacqueline Gutiérrez Amador, Hanna Medina Iniestra, Owen Michel Castillo Arias, María Fernanda Castrejón Salazar, Dayana Galmes Valderrama y Valery Catherine Escorza Tomayor. Somos el grupo 1FM1 de Fotónica. La presentación hablará sobre la cinemática. La tabla de contenido. 1. Introducción a la cinemática. 2. Movimiento rectilíneo uniforme. 3. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 4. Movimiento armónico simple. 5. Movimiento armónico complejo. 6. Movimiento parabólico. 7. Movimiento circular uniforme. 8. Caída libre. 9. Conclusiones. 10. Dinámica. Como primer tema tenemos introducción a la cinemática. La cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de los objetos sin considerar las causas que lo producen. Es decir, se enfoca en describir la trayectoria y la velocidad de un objeto sin preocuparse por las fuerzas que actúan sobre él. En la cinemática utilizaremos conceptos como posición, velocidad, aceleración, tiempo y distancia para describir el movimiento de un objeto. Estos conceptos son fundamentales para entender el comportamiento de los objetos en movimiento, así como se explica en la siguiente imagen. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel objeto que se mueve a la velocidad constante en la línea recta. Este tipo de movimiento, la velocidad no cambia y la trayectoria es una línea recta. Para describir el movimiento rectilíneo uniforme, se utiliza la ecuación de la velocidad media, que es V igual a vector X entre vector T, donde ves la velocidad de vector X y la distancia recorrida, y vector T es el tiempo transcurrido. Además, se puede utilizar la ecuación de la posición X igual a XO más vector T, donde X es la posición final y XO es la posición inicial, y B es la velocidad y T es el tiempo recorrido. Y como verán en la siguiente imagen, es un ejemplo. El siguiente tema es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o MRUA, es aquel en el que el objeto se mueve en línea recta y su velocidad aumenta o disminuye de manera uniforme. En este tipo de movimiento, la aceleración siempre será constante. Para describir el MRUA se utiliza la ecuación de la velocidad, que dice que V es igual a V subíndice 0 más A sub A por T, donde V es la velocidad final, V subíndice 0 es la velocidad inicial, A es la aceleración y T es el tiempo transcurrido. Además, también podemos utilizar la ecuación de la posición. Nos dice que X es igual a X subíndice 0 más B subíndice por T más un medio de A sobre de A por T al cuadrado, donde X es la posición final, X subíndice 0 la posición inicial, B subíndice 0 es la velocidad inicial, A es la aceleración y T es el tiempo transcurrido. A continuación se muestra una imagen que ejemplifica el MRUA. Movimiento armónico simple. Esto nos dice que es un tipo de movimiento periódico que se caracteriza por la presencia de la fuerza restaurada proporcionada al desplazamiento del objeto. Este tipo de movimiento se encuentra en muchos sistemas físicos, como resortes, péndulos y ondas. El estudio del movimiento armónico simple es importante para entender el comportamiento de estos sistemas y predecir su movimiento futuro. El movimiento armónico simple se describe matemáticamente mediante una función sin, sinusoidal, lo que significa que su movimiento se puede modelar utilizando funciones trigonométricas. La amplitud, la frecuencia y la fase son parámetros importantes que describen el movimiento armónico simple. A continuación veremos un ejemplo de este mismo.
Movimiento armónico complejo. Es un concepto fundamental de la física y las matemáticas que describe el comportamiento de sistemas oscilatorios que tienen comportamientos tanto real como imaginario. En este momento se puede modelar matemáticamente utilizando funciones sinusoidales complejas, lo que permite una descripción precisa del movimiento de los sistemas oscilatorios. Como veremos en el siguiente ejemplo. Movimiento parabólico. El movimiento parabólico es un tipo de movimiento en el que un objeto se mueve en una trayectoria parabólica debido a las combinaciones que su velocidad inicial y la gravedad. Para describir el movimiento parabólico se utilizan las ecuaciones de la cinemática que relacionan la posición, la velocidad, la aceleración del objeto en función del tiempo. Las ecuaciones del movimiento parabólico son x igual a b 0 xt más un medio at a la 2, y igual a bo yt más un medio gt a la 2, bx igual a b0x, by es igual a b0y más gt, donde x e y son las coordenadas del objetivo. b0x y b0y son las componentes de la velocidad inicial, g es la aceleración debido a la gravedad y t es el tiempo transcurrido. Lo mostramos en la siguiente imagen. Movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es aquel en el que el objeto se mueve en un círculo a velocidad constante. En este tipo de movimientos, la velocidad tangencial es constante, pero la dirección de la velocidad cambia constantemente. Para describir el MCU, se utiliza la ecuación de la velocidad angular. W es igual a delta teta sobre delta t, donde W es la velocidad angular, delta es el ángulo recorrido y delta t es el tiempo transcurrido. Además, se puede utilizar la ecuación de la velocidad tangencial Vt igual a Rw, donde Vt es la velocidad tangencial, R es el radio de la circunferencia y W es la velocidad angular. Lo mostramos en la siguiente imagen. Bueno, yo les voy a hablar sobre la caída libre. Es un movimiento rectilíneo uniforme en el que al caer un cuerpo verticalmente desde cierta altura, no encuentra resistencia alguna en su camino. En el movimiento de caída libre se puede verificar el principio de conservación de la energía mecánica. Esto quiere decir que si se tiene un cuerpo cualquiera, el cual se encuentra en caída libre y se desperdicia el roce del aire, la energía mecánica de este permanecerá constante en todo el tiempo en su trayectoria. En conclusión, la cinemática es una herramienta fundamental para entender el movimiento de los objetos en el mundo físico a través de los conceptos de posición, velocidad, aceleración, tiempo y distancia.
Podemos describir y analizar el comportamiento de los objetos en diferentes tipos de movimiento, desde el movimiento rectilíneo uniforme hasta la caída libre. La cinemática nos permite entender cómo se mueven los objetos y cómo podemos predecir su comportamiento en diferentes situaciones. Por lo tanto, es una disciplina clave para cualquier estudiante de física o ingeniería que busque comprender el mundo que nos rodea. A continuación diremos qué es la dinámica. La dinámica es una rama de la física que se encarga del estudio de los movimientos de los cuerpos y las fuerzas que lo producen. En otras palabras, la dinámica estudia cómo los objetos se mueven y por qué lo hacen. Aquí hay un ejemplo. Es la ley fundamental de la dinámica. Aunque se aplique la misma fuerza a cada pelota, cada una alcanzará una aceleración diferente. Y esta es la fórmula. F igual a M por A. Estas son las bibliografías consultadas. Gracias.